Hola querida familia, qué lindo es que podemos estar un día más juntos caminando en Dios. Los antiguos más de alguna vez dijeron ebenecer y entonces el ebenecer era hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo me recuerdo que las primeras veces que empecé a escuchar eso era como que Dios decía, mire, los dejo hasta acá y ya, chao, ahora me voy. Y no, en realidad era una declaración de que si hemos llegado a algún lugar es porque Dios ha ido con nosotros. Y por supuesto que no da la idea de que no hay otros lugares a avanzar, si más bien es que tenemos que pensar que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que un abrazo grande, felicitaciones a todos los que están haciendo posible que podamos salir cada domingo. Ayer también hubo un gran esfuerzo por llegar a todos los que podamos con el Evangelio del Reino, el Evangelio que es la respuesta de Dios para todas las personas en este tiempo. Hoy día entonces quiero invitarles a que podamos quiero compartirles un tema al que he llamado pasos de fe. Definitivamente la senda del justo es una senda de fe. Somos llamados a caminar en modo fe. Así que por favor, ten esto presente. Si tú quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir del bote. Y claro, porque tenemos dos alternativas, ser gente de fe o ser gente incrédula. Y la incredulidad impide tu milagro. Así que la incredulidad impide tu milagro. Y para eso quiero entonces leer con ustedes en Mateo capítulo 14, verso 20 al 29. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, pero estaba azotada por las olas. Iban los discípulos ahí, porque el viento era contrario, dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Qué decidor el pedido de Pedro. Qué tremenda, seguramente en su ímpetu, había muchas cosas que faltaban en la vida de Pedro por limar, por arreglar. Sin embargo, si había algo que le caracterizaba, era que su ímpetu lo convertía en una fe para romper límites. Aquí Pedro hace un pedido que obviamente no lo va a hacer más espiritual que los demás que están en la barca, pero hace un pedido seguramente para probar hasta dónde va a llegar el desarrollo de su fe, puede ser. Lo importante es que podemos atribuir muchas razones o motivos por los que Pedro quiso caminar sobre las aguas. Pero lo importante para nosotros es que de aquí tenemos que extraer el principio que si nosotros queremos definitivamente caminar sobre las aguas, que significa caminar por fe, caminar en aquellas cosas que la razón dice que no es posible, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra embarcación, de nuestro bote. Hay momentos en la vida en que Dios te pone en encrucijadas con el propósito de aumentar tu fe. Y fíjate qué interesante es esto, porque llega un momento en que te va a pasar así, porque ahora yo quiero abrirles mi corazón y contarles algunas experiencias de vida que he tenido, y creo que va a ser muy importante para la casa y también a todos los que nos están escuchando y que Dios está llamando. Dar el paso de fe, llega un momento en que tú dices, ¿doy el paso de fe o me quedo en la seguridad de mi orilla?
Dios te mete en encrucijadas para que tu fe se desarrolle. Y cuando llegue el momento de eso, tú dices, ¿doy el paso o no lo doy? Y estás ahí, tienes la seguridad de la orilla, pero tú sabes que puede haber algo mucho más glorioso, algo que Dios tiene para ti si te atreves a dar ese paso de fe. Casi siempre ante los desafíos de fe que yo he tomado en la vida, sabes que me he sentido muy pequeño, de inicio me he sentido muy pequeño para alcanzar lo que he creído que Dios quiere darnos. Pero también yo he aprendido a ir adelante a riesgo de fracasar. Y de hecho he dado algunos pasos de fe en donde las cosas no han salido como yo he esperado y también he tenido pérdidas. Pero en su gran mayoría, lo curioso es que en la medida que hemos tomado pasos de fe con Debra, nuestra fe ha crecido y Dios ha honrado nuestra fe. Definitivamente, si hay un modo en el que tenemos que andar, es en modo fe. Eso te puede venir a ti como un eslogan, pero llega un momento en que tú te convences que no hay otra manera de caminar en la vida. Tomar pasos de fe por una palabra que Dios te ha dado o por un principio que Dios te ha enseñado. Pero el asunto es que hay que dar pasos de fe. Hay que salir del bote. Como dijo el poeta, el hombre nunca podrá descubrir nuevos horizontes si no tiene el coraje de alejarse de la costa, de alejarse de la orilla. Así que, ¿qué representa tu orilla? ¿Qué representa tu costa? Puede ser el status quo en el que te encuentras y tú puedes decir, ya es bueno. Sin embargo, lo bueno se hace enemigo de lo mejor. Y lo mejor se puede convertir en un enemigo de lo excelente. Por eso que nunca deberíamos de decir llegué. Siempre habrán nuevos horizontes por avanzar, más aún cuando se trata de avanzar el reino de Dios. Ahora, esto es bien interesante sobre el tema de la fe. Mientras estaba preparando esta prédica, me acordé de la enseñanza de fe que recibió un amigo. Este amigo mío recibió una palabra por mucho tiempo de que quería realizar aquí en Chile. Él es un pastor respetado. Esta es la historia de dos pastores respetados en Chile. Y este amigo mío sintió que tenía que ser una convocatoria nacional de jóvenes. Una convocatoria nacional de jóvenes para un verano. Así que llamó a varios pastores, les contó la visión y varios le presentaron que sí, que era bueno, que sería bien hacerlo. Así que obviamente que en esa conversación este amigo mío pensaba, bueno, los pastores que están de acuerdo se van a poner también, ¿cierto?, con las finanzas para que podamos sacar adelante esto. El tema es que en la medida que se acercaba el tiempo para el evento, varios empezaron a bajarse, la gran mayoría empezó a bajarse del acuerdo. Y entonces este pastor amigo dijo, estoy en aprietos, voy a ir a hablar con un amigo de fe que yo tengo. Ese pastor otro es un amigo de fe con logros de fe. Y es que no le he preguntado a ellos si puedo dar su nombre, por eso no voy a dar su nombre. Entonces fue a hablar con él, esperando, y le cuenta la historia, ¿no? Entonces le cuenta la historia de que él había recibido de Dios un llamado a hacer una convocatoria para impactar la juventud en Chile, y que había hecho la convocatoria y varios se habían comprometido, pero luego en el camino empezaron a desanimarse y a bajarse. La esperanza, me cuenta mi amigo, que él tenía era que el otro amigo, el de fe, le iba a decir, ya no te preocupes, yo te voy a financiar el proyecto. Y entonces, en algún momento, después de haberle contado toda la historia, este pastor de fe lo mira a los ojos y le pregunta, ¿Dios te dijo que hicieras esto? Entonces, sí, le dice, sí, Dios me lo dijo. Ya, pues entonces le dicen, si es que Dios te lo dijo, vende tu casa y haz la actividad. O sea, vende tu casa y haz la actividad, pues Dios te lo dijo. ¡Wow! Y dice, ahí yo quedé asombrado y me descolocó la respuesta, porque realmente Dios quería que yo siguiera volando y confiando en Él. La historia terminó bien, recibió el financiamiento, hizo la actividad, pero la enseñanza fue categórica, ¿ves? Entonces, esto me hizo pensar en los pequeños comienzos que nosotros tuvimos. Fíjense que nuestros inicios acá en Arica fueron pequeños, de una casa a una sede social,
de una sede social a un colegio, de un colegio a un sindicato, de un sindicato a un liceo, de un liceo a un ex supermercado, de un ex supermercado a una casa de 3 pisos y de una casa de 3 pisos a la avenida Santa María 2950, propiedad que ahora nos pertenece a todos nosotros. Pero pocos saben cómo nosotros obtuvimos la dependencia de Santa María 2950. Les quiero decir y se la resumo por fe, pero ¿cómo fue? Voy a contarle algunos detalles que ustedes no conocen. Pero fíjense que fue en un tiempo en que Dios nos estaba visitando con experiencias que marcaron para nosotros otro final y otro nuevo comienzo. A ver, estoy usando términos que tengo que aclararlos. Primero, visitarnos. Le llamo visitarlos no al hecho de que Dios no estaba, sino al hecho de meternos en una temporada inusual en donde empezaron a acontecer cosas sobrenaturales a favor nuestro, a abrirse puertas, a tener derramamiento del Espíritu y manifestaciones de dones, palabras proféticas, avance, sueños. Era un tiempo muy especial. Y en ese tiempo especial Dios nos marcó otro nuevo comienzo, porque el final y el nuevo comienzo son varias veces en la vida. No es una sola vez, ¿no? Así que todo final es un nuevo comienzo. Cada vez que llegaste a cumplir una meta, cierto, tú tienes que respirar profundo y decir ya, todo final ya ha terminado, pero hay que ir adelante porque nos espera un nuevo comienzo. La próxima estación nos está esperando y siempre la próxima estación va a ser mucho más gloriosa que la que hemos vivido, no importando el precio que tenemos que pagar. Así que fíjense que por ese tiempo nosotros estábamos relacionándonos mucho con unos congresos que se hacían en Centroamérica y tuvimos acceso a escuchar a la profeta Cindy Jayco. Yo me acuerdo que una vez tomamos una ofrenda, se la llevamos, fue por el año, creo que por el año 2000, ¿no? Y entonces en ese tiempo recibimos una palabra que yo se las quiero hacer o escuchar en este momento a ustedes, a ver cómo nos sale. ¿Estamos? Guillermo, God is going to use you to plant churches. Guillermo, de Chile Dios te va a usar para plantar iglesias. I see many churches. Muchas iglesias veo They're going to be built through you. que van a ser edificadas de ti. Giving you an apostolic anointing. Yo te doy una unción apostólica. And the Lord says, I brought you here, man of God, Y te traje a ti, dice, aquí hombre de Dios, dice el Señor, to hear this word. para escuchar esta palabra. I'm going to give you new property, Te daré nueva propiedad and I'm going to raise up a company of prophets. y levantaré una compañía de profetas. Father, I thank you. Padre, te agradezco, This man has suffered persecution, porque este hombre ha sufrido persecución, but you have brought him here pero lo has traído aquí, this time en este momento, for a new anointing. para una nueva unción. Gracias. ¡Wow! Estábamos en Centroamérica, en Vicuña Maquena, en un lugar que era un ex supermercado, y ahí fue cuando Dios nos da esta palabra: te daré una nueva propiedad y levantaré una compañía de profetas, profecías en cumplimiento, palabras proféticas en cumplimiento. Entonces fue en el tiempo en que Dios nos estaba impresionando, nos estaba asombrando con experiencias que marcaron, como les dije, los finales y los nuevos comienzos. Y esta palabra la recibimos en ese tiempo. Ahora, también oímos decir a Cindy en ese tiempo lo siguiente. Ella estaba enseñando fe y ella estaba diciendo que para tomar por la fe algo que necesitamos para la obra de Dios, en este caso una propiedad, es necesario que el dueño de esa propiedad esté ofreciendo los derechos. Es decir, esté vendiendo la propiedad, y de esa manera, entonces ahí uno por fe la puede tomar. Ahora, ¿dónde está la fe en esto? O sea, que alguien quiera vender algo, yo puedo ir y se lo compro. La fe es que no teníamos el dinero, ¿no?, para comprarla, ¿cierto? Entonces dice, si tú
hay algo que Dios te ha mostrado, no tienes el dinero, pero alguien está ofreciendo los derechos de eso que tú necesitas para avanzar la obra de Dios, entonces tómalo por medio de la fe. Es como comprar sin dinero. No tengo, pero por fe lo compro. Y por ese tiempo, entonces con Debra existía en nuestra cabeza y del liderazgo, ¿cierto?, el anhelo de tener nuestro propio lugar de reunión, porque ya les mencioné todos los pasos de peregrinación que hemos tenido. Y meses antes Dios entonces también que pasara lo que les voy a contar, de cómo es que nosotros tomamos la propiedad. Meses antes Dios nos había hablado también por una experiencia sobrenatural de 3 puertas, y una de esas era la puerta de las finanzas. Y nosotros recibimos revelación y entendimiento y enseñamos a la iglesia 3 principios que hasta ahora nos gobiernan para la prosperidad financiera. Primero, entender que Dios es nuestra fuente. No es nuestro trabajo, no es nuestro esfuerzo nuestra fuente, no es la herencia nuestra fuente, no es los papás que nos dan nuestra fuente, no es el tío que nos apoya nuestra fuente. Dios es nuestra fuente. Las demás, las personas que se mueven en esto son usadas por Dios para bendecir nuestra vida, pero el primer principio es que Dios es nuestra fuente. Segundo, aprendimos que para cosechar primero teníamos que sembrar. Por eso que nosotros decimos que nosotros no somos una iglesia que damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. Aprendimos entonces que para cosechar teníamos que sembrar, y tuvimos que aprender a ser sembradores generosos y desprendidos. Hasta ahora seguimos trabajando en eso, enseñar a nuestra gente que no mire su condición, la condición que tiene, sino que pruebe a Dios en la ley de la siembra y de la cosecha. Entonces, el primer principio, Dios es nuestra fuente. El segundo principio, que para cosechar antes tenemos que sembrar, ¿cierto? Aprendimos que la medida de nuestra siembra determinará la medida de nuestra cosecha. Si siembro escasamente, voy a cosechar escasamente, pero si siembro generosamente también cosecharemos. Se nos vino mucho entendimiento sobre eso. Y el tercer principio es que de cada semilla, aprendimos que de cada semilla que sembráramos, siempre esperáramos un milagro. Siempre esperáramos un milagro. Cuando te encuentres en un aprieto económico, cuando te encuentres en un aprieto de sustento, entonces pregúntate: ¿soy un diezmador? ¿Soy un sembrador? ¿Doy ofrendas? ¿Doy primicias? Entonces ya lo sabes. Si eres así, entonces espera el milagro, porque el milagro va a venir. ¿Por qué? Porque hay semilla sembrada en tu terreno. De manera que Dios dice que el que siembra, ese cosecha, ¿no? Así que es interesante este principio, y Dios nos elevó en eso y rompió muchas cosas en eso. Tuvimos que tomar decisiones de desprendimientos grandes. Gente dio sus autos, nosotros también tuvimos que aprender, ¿cierto?, a hacer crecer la semilla, la medida de nuestra siembra, para también ver los milagros de nuestra cosecha. Estábamos en eso, ¿cierto? Ya teníamos la palabra de Cindy, pero todavía estábamos ahí en un lugar, un tercer piso, ¿cierto? Una casa con 3 pisos, ahí estábamos teniendo nuestras reuniones. Pero el gran día llegó. Era tarde en la noche, nosotros íbamos en el auto con Debra a visitar a alguien, y de pronto vimos un cartel que decía: se vende. Así que nos bajamos del auto y miramos hacia adentro y vimos que era una cosa grande, ¿cierto? Y por medio de la fe lo que hicimos fue extender nuestra mano y dimos la palabra. Padre, decía se vende. Padre, en el nombre de Jesús tomamos este lugar. Estoy diciendo tal como fue, ¿no? Y ¿sabes qué? Era la posibilidad de ir probando lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces más tarde sucedió que un amigo nuestro muy querido, porque nosotros dijimos vamos a tratar de arrendarla, pero decía se vende. Así que este amigo querido insistió, le dijimos: por favor, tú puedes gestionar con el dueño para que nos arriende esa propiedad. Después de varias negativas, finalmente accedió. Y accedió, y nuestra fe en ese momento solo alcanzaba para arrendar. Así que lo convenció que mientras la venda, lo arrienda a nosotros, y entramos en el alquiler de la propiedad. Ya la arrendamos, y la cantidad del arriendo en ese momento no era pequeña, pero ese valor nos obligó a creerle a Dios por la provisión.
por el sustento para la visión. Ahí aprendimos ese concepto, provisión. Provisión es sustento para la visión. Prosperidad es que Dios te da lo suficiente para que tú puedas llevar a cabo aquello que Dios te ha encomendado que hagas. Provisión, sustento para la visión. Así que cada mes creíamos por el sustento para pagar ese arriendo en esa propiedad. Ahora, acuérdate, si quieres caminar sobre las aguas tienes que salir del bote. Después de un buen tiempo de estar ahí alquilando, tuvimos un día una sorpresa a mediodía. Estábamos ahí en el edificio y llega el dueño de la propiedad. Me recuerdo aún que estábamos con el pastor Marco y otros más. Y nos ofreció vendernos la propiedad a un precio súper alto, ¿no? Imagínate que si es alto ahora, ¿cuánto sería alto hace 10 años atrás aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Y para nosotros entonces no teníamos. Y el tema era que si no comprábamos la propiedad la perdíamos. Perdíamos la oportunidad porque esto salía a remate. Pero también ahí puedes ver que tiempos y ocasiones acontecen a todos. Teníamos que salir si no comprábamos la propiedad, ¿no? Y fíjate que ahí Dios nos introdujo en los tiempos de Amós. En un tiempo de apresuramiento, ¿cierto? Acontecerá, dice que en los postreros tiempos el que ara alcanzará al segador. O en los tiempos de Elías, dice que Acab iba en un carro y Elías iba de a pie y Elías llegó más rápido, corrió más rápido que Acab que iba de a caballo. Un tiempo de apresuramiento. ¿Por qué un tiempo de apresuramiento? Porque cuando nos dicen se las vendo, nosotros no teníamos los recursos y pensábamos de alguna manera que a lo mejor hasta ahí, ¿qué iba a hacer Dios? ¿No? Y ¿sabes qué? Entonces fue ahí que Dios nos aumentó la fe poniendo a alguien. Aquí aparece un ángel de la guarda. Aparece un hermano querido que en ese tiempo no se había ni siquiera bautizado, pero era un amigo a quien nosotros le habíamos atendido, un familiar, por hartos años que estaba enferma ese familiar. Fue de mucha bendición convivir con Miriam mucho tiempo. Dios una vez más entonces, que Miriam era la persona que estuvo enferma, Dios una vez más entonces nos aumentó la fe poniendo en alguien sin que nosotros se lo pidiéramos comprarnos el terreno a través de un crédito en el banco. Y entonces el banco a las iglesias en Chile no le prestan dinero. Así que él puso su cabeza ahí, había recibido de Dios hacer eso a favor de nosotros, eso es el favor de Dios. Y también hay toda una historia en relación a eso, porque él fue al primer banco, yo tuve que ir con él a hablar con la esposa y a convencer a la esposa que él pidiera el préstamo para nosotros para comprar la propiedad. Y la esposa le decía, ¿pero estás seguro? ¿Cómo va a hacer eso? O sea, tú vas a arriesgar tu patrimonio por comprar una propiedad para ellos. Y yo ahí no tenía pito que tocar. Yo decía, no, esta cuestión no la estoy llevando yo a cabo. Yo estoy acá nomás para que ella diga que sí, ¿no? Antes habíamos orado, me acuerdo con el pastor Llano, habíamos ido a un cerro y habíamos orado para que ella dijera que sí. Y él fue a un banco primero, la persona, ¿cierto? Este querido Marcelo fue al banco y le dijeron que no. Y salió como enojado, pensando que el banco le iba a decir que sí, su banco. Y dice que iba caminando y de repente mira a un segundo banco entra y el ejecutivo por esa semana lo habían reemplazado y era su amigo. Y le habla y el ejecutivo le dice, claro, al tiro te presto la plata. Puedes creer, el Señor entonces empezó a suplirnos y ahí tuvimos que creer, ¿cierto? Que Dios supliría para pagar cada mes la cuota. Así que, mi querido, mi querida, si quieres caminar sobre las aguas tienes que salir del bote. Y lo curioso que pasó con nosotros es que en la medida que hemos tomado pasos de fe, la fe ha crecido y Dios ha honrado en nuestra fe. Fue de fe en fe y Dios nos suplió los recursos y hoy día ya la propiedad de 2.250 metros cuadrados es nuestra. Así que en cada paso de fe que hemos tenido es como que si Dios nos dijera esto, depende de ustedes si lo hacen. Si lo hacen, los apoyaré, pero si ustedes no lo hacen, igualmente los seguiré amando. Fíjate qué interesante es esto. Entonces, conforme a la fe que tengas,
entonces es que Dios te va a dar. Conforme a la fe que tengan, les será dado. Tiempo después enfrentamos nuestros desafíos, nuestros nuevos desafíos, la compra de la radio y la historia sigue. Así que cuando tienes fe, cosas buenas comienzan a suceder, pero comienzan a suceder cuando das pasos para el desarrollo de la fe, porque si hay un lenguaje que Dios entiende y que Dios habla, es solamente fe. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Y Dios no puede ser incrédulo, ¿no? Dios habla fe y Él entra en acuerdos con aquellos que son de fe. Ahora, esto es muy importante, lo que viene como un punto número 2. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Puede que, la pregunta es, ¿puede alguien cuantificar las pérdidas que puede sufrir una persona a la que le falta la fe, a la que no ejercita la fe? Porque la incredulidad es el pecado del que menos conciencia tenemos y el último en ser vencido por el creyente. El tema de la incredulidad. El diablo trabaja full time, no tanto para que seamos ladrones, mentirosos o asesinos, sino incrédulos. Aquí en la parábola del sembrador, si tú la lees, dice que los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice, para que no crean y se salven. Lucas 8:12. Así que el trabajo del diablo es robarnos la fe. Cuando nosotros dudamos de Dios y de sus promesas, entonces favorecemos sus malvados intereses. Me llamó la atención esto, que los más grandes incrédulos se encuentran entre los creyentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas creen en lo que dudan y dudan de lo que creen. Hasta el mismo Moisés, ahora cuando empezamos a ver sobre el tema de la fe, de los hombres que nosotros admiramos, vemos que tuvieron sus fallas en cuanto a la fe. Y tenemos que aprender de ellos porque las cosas que se escribieron, ¿cierto? Para nosotros se escribieron del pasado, para nuestra edificación, para que aprendamos. Moisés tuvo dificultades con la fe. El hombre que hablaba con Dios cara a cara y que era testigo de los más grandes milagros, dudó del poder de Dios. Ahí usted lo puede ver en el libro de Números 11, 21 al 23, dice Moisés hablando con Dios, dice así: hay 600,000 soldados aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños, ¿podrían eso satisfacerlos? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no se cumple. Y aparecen las codornices. ¡Wow! No lo quería creer Moisés y Aarón. Moisés en este momento dudó del poder de Dios. Y Dios le dijo a Moisés y Aarón en Números 20:12, puesto que ustedes no creyeron en mí, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. ¡Wow! O sea, Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida con el pueblo. Su ministerio fue cortado y su vida terminó antes de tiempo. Qué alto resulta el precio de la incredulidad. Y esto es algo importante a considerar, mis preciosos, porque nosotros cantamos, adoramos y exaltamos a Dios reconociendo su poder, pero ante la mínima adversidad nuestra fe languidece. Así que claro, tú puedes cantar, ¿cierto? Podemos ser la iglesia que es como, ¿cierto? La iglesia de la fe, que habla fe, que ofrenda fe, que profetiza fe, pero cuando llegue el momento de ejercitar la fe, es otra cosa. Entonces ahí se ve si verdaderamente es un concepto o es algo que está metido ya dentro de tu corazón, se ha internalizado en tu vida. La palabra tiene que trabajar en nosotros y hacerse una con nosotros. Bien lo dijo Jesús. Dice en Lucas 8:13, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, también lo vemos en el caso de Marta. Fíjense la fe de Marta. Jesús iba, ¿cierto?, siempre al lugar en donde le gustaba estar, en la casa de Marta, María y su amigo Lázaro. Pero la fe de Marta también flaqueó, pues no creyó que Jesús tuviera poder suficiente para sanar a la distancia. Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice ella.
Así que si nosotros miramos, va a encontrar otros personajes que también en la Biblia flaquearon en algún momento en la fe. En el caso de Abraham, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Ese hijo, Abraham iba a ser papá a los 100 años. Pero en el camino, ¿se acuerdan que su esposa conversa con él y lo convence que es probable que la palabra que recibieron de que un hijo le iba a heredar a lo mejor no era, y por eso luego él se involucra con Agad y nace Ismael? Eso trastabilló a Abraham en eso también. Ahora, si estos titanes de la fe tropezaron más de una vez, ¿no deberíamos tener más cuidado nosotros en cuanto a revisar el estilo de fe que estamos portando hoy día? Porque fíjate que la incredulidad limita el poder de Dios. La única razón por la que Jesús realizó muy pocos milagros en Nazaret fue por la incredulidad de su gente. Ahí en Mateo capítulo 13, 58 dice que por causa de la incredulidad de la gente no hizo allí muchos milagros. ¿Puedes creer eso? O sea, el autor de la vida, pero por causa de la incredulidad de las personas no hizo allí muchos milagros. Así que cuidado, porque si la falta de fe limitó el poder de Jesús para obrar milagros, también puede robarnos aquellos milagros que tanto anhelamos nosotros. Porque definitivamente lo que tiene que venir lo vamos a lograr por la fe. La Biblia dice que los antiguos por la fe alcanzaron promesas, que por la fe conquistaron reinos, que por la fe apagaron fuegos impetuosos y taparon boca de leones, que por la fe se hicieron fuertes en debilidad, que por la fe, dice que por la fe, conquistaron reinos. Así que es interesante el hecho de que nosotros ahora con esta palabra podamos ver en qué nivel está nuestra fe, porque no es la oración la que trae las bendiciones del cielo, sino la oración con fe. Oren por cualquier cosa y si creen, la recibirán. Seguro que la recibirán. Marcos 11, 24. Es orar creyendo. La oración sin fe de nada aprovecha, como tampoco oír la palabra de Dios y no creerla. ¿Sabes qué? Hoy día el tema no es simplemente que un grupo, que tú como cristiano te conviertas en un espectador. El tema es que si eres un espectador ya no eres un hacedor. El tema es que puede suceder lo que dice Hebreos 4:2, que dice: a ellos el mensaje no les fue de ningún provecho porque no lo creyeron, les faltaba fe. También en la versión Reina Valera dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Así que la fe de Dios lo es todo. Por lo tanto, la incredulidad es el más maligno de los pecados. No existe otro peor, es tan malo que retrasa la promoción divina. La única razón por la que los discípulos no pudieron echar fuera demonios de un niño fue la falta de fe. Ustedes, le dijo Jesús, no tienen la fe suficiente. En Mateo capítulo 17, verso 20. ¿Y por qué les faltaba la fe? Porque no habían estado con Jesús, ponga atención, en el monte. El relato es bien especial porque Jesús venía, ¿cierto?, bajando con sus discípulos. ¿Pero cuáles? Pedro, Juan y Jacob. Y se encuentra abajo que estaban los demás discípulos. Jesús había estado ahí en la transfiguración. Ten presente que los que no pudieron echar fuera demonios, todos menos Pedro, Juan y Jacob, quienes se hallaban con Jesús orando en la montaña. Entonces los otros que no subieron a la montaña, entonces esos otros no pudieron echar fuera demonios. Estos discípulos tenían más fe que aquellos que habían permanecido en el valle. Los que venían con Jesús desde la montaña, Pedro y Juan y Jacob. ¿Cómo lo sabemos? Porque estuvieron dispuestos, más adelante en el mismo relato, en el mismo tiempo, estuvieron dispuestos a pedir que del cielo cayera fuego. Fíjate. A pedir fuego del cielo para castigar a los samaritanos. Fíjate, la motivación estaba equivocada. Era Señor, mira, haz que descienda fuego del cielo y achicharlo así como hizo Elías. Y el Señor los mira con ojos de compasión y misericordia y dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Pero podemos entonces discutir la actitud.
¿cierto? Tenían una mala actitud, pero no vamos a discutir el tema de que tenían fe. Ellos creían que iba a venir fuego del cielo. ¿Cómo es posible que Jacob y Juan tuvieran semejante fe? La respuesta es sencilla. Habían estado con Jesús orando en la montaña. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? El fruto de la comunión con Dios siempre va a ser la fe. La fe siempre comienza cuando se escucha a Dios. La fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que quienes aprenden a cultivar una relación cercana con Dios aumentan su fe, y no es un error decir entonces que la falta de fe es la consecuencia del descuido de la vida de oración. ¿Quieres tener más fe? Pasa más tiempo con el Señor. ¿Quieres que la fe crezca? Entonces el estar con Dios va a hacer que eso se te haga una certeza, y luego tu voluntad va a estar como más dispuesta a dar esos pasos de fe. Por eso el tema hoy día es pasos de fe. Por último, la incredulidad es mala porque deshonra a Dios. Dice, los que por fe han sido hechos aceptos ante Dios, por fe han de vivir. Si no confían en Él en todas las circunstancias de la vida, si se vuelven atrás, Dios no estará contento con ellos. Hebreos 10:38. En la versión Reina Valera dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que la fe no niega las dificultades. La fe descansa en Dios, que es muy diferente. La fe no es ignorante, tampoco descuidada. La fe mira a Dios, se apoya en Dios y espera en Dios. El escritor a la carta a los Hebreos estaba convencido de la necesidad de confiar en Dios. Él decía, debemos confiar en Dios, confiaré en Dios, no dejen de confiar en Dios, sigan el ejemplo de los que confían en Dios. Eso lo puedes encontrar en el libro de los Hebreos. Así que recuérdalo siempre, nada supera la fe, nada alegra más el corazón de Dios y nos beneficia tanto como la fe en Dios y en sus promesas. Recuerda esta palabra que viene de Dios. Dice, se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Puedes creerlo? En las peores derrotas podemos ver las grandes victorias. En la Reina Valera dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Así que la promesa es para ti, la promesa es para mí, la promesa es para nosotros. Hoy día lo que más nos espera adelante son desafíos de fe. Podemos seguir creyendo que Chile va a ser para Cristo. Podemos seguir creyendo que naciones enteras se van a venir a los pies de Cristo. Eso es por fe. Eso va en contra de toda lógica. Eso va en contra de toda razón. Nosotros podemos seguir creyendo que vamos a ver las más grandes manifestaciones y la más grande cosecha en este tiempo. Así que Dios, si Dios te ha inspirado en alguna cosa, mi querido, mi querida, entonces lánzate. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Si Dios te ha inspirado en algo, entonces lánzate en fe. Podrías estar muy cerca de recibir la bendición que estás esperando. Solo porque las cosas parecen empeorar, no significa que Dios no te ha escuchado. A menudo, cuando todo parece estar peor, es cuando uno se encuentra más cerca de recibir aquello que busca. Así que el tema es no desistir, seguir creyendo. Es de fe y en fe y para fe. Seguir creyendo. No olvides nunca de alinear tu confesión, tu declaración con lo que cree tu corazón. Las circunstancias pueden estar diciendo lo contrario. Los sentimientos te pueden estar diciendo lo contrario, pero tú vas a hacerle caso como una fe absoluta a lo que ha dicho Dios en su palabra. Seguirás declarando su palabra, no lo que te digan las circunstancias, no lo que te digan tus pensamientos o tus emociones o sentimientos, sino lo que dice Dios. Por lo tanto, no le pongas límites a tu fe y Dios no le pondrá límites a tus bendiciones. Recuerda, nada es imposible para Dios. Recuerda, el hombre nunca podrá descubrir nuevos horizontes si no tiene el coraje de alejarse de la costa. Qué interesante, bendito sea su nombre. Si quieres caminar sobre las aguas, entonces tienes que salir del bote, porque la incredulidad impide tu milagro. Somos esa gente que vamos a seguir dando pasos
de fe. ¿No te emociona que cuando se trata de entrar en el mundo de la fe, significa que entramos en el mundo de Dios? Y cuando entramos en el mundo de Dios hay palabras que en el mundo de Dios no existen. Por ejemplo, la palabra imposible. No existe eso en Dios. Así que vamos adelante, vamos soñando con los sueños de Dios, trabajemos para ejecutar diseños divinos, bajemos las señales de Dios a la tierra, sigamos creyendo y diciendo que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en Arica, que se haga tu voluntad aquí en mi país, que se haga tu voluntad aquí en la zona toda de Sudamérica, que se haga tu voluntad en el mundo entero, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te invito a dar pasos de fe, a creerle a Dios por pequeñas cosas y después empieza a creer por más y empieza a creer por más y empieza a creer por más y vas a ver cómo Dios responde a tu corazón, porque siempre Dios honrará la fe de sus hijos. Vamos a tener un tiempo de orar. ¿Qué les parece? Padre, gracias por esta palabra que ha venido a nuestros corazones, que viene a esta casa, que viene en este tiempo para nosotros, que viene, Señor, como una lluvia que refresca, Señor, nuestras vidas. Señor, podemos confiar, Señor, en los remas tuyos, podemos confiar en los principios que tú nos has enseñado. Sabemos, Señor, que lo que ha salido de tu boca tiene cumplimiento. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Tu palabra dice, tú mismo dices, yo velo por sobre mi palabra para que ésta se cumpla. Tú eres fiel, Señor. Y nosotros, si eres fiel a tu palabra, y nosotros creemos a lo que tú has dicho. Y en esta hora oro, Señor, por los que están oyendo, en el nombre de Jesús. Los que están mirando, Señor, esta palabra, esta prédica, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Señor, ven con sanidad, Señor. Ven con sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene hongos en sus uñas. El Señor te sana ahora en el nombre de Jesús. El Señor te sana ahora en el nombre de Jesús. Personas con problemas en sus piernas, en el nombre de Jesús. Problemas de articulación, pero también una persona que tiene muy hinchados sus pies. Ahora el Espíritu del Señor viene sobre ti para sanarte. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, hablo a la glándula del apetito apestada, que se regule ahora en el nombre de Jesús, para que empieces a traer, para que venga equilibrio a tu peso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, te adoramos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Más, Señor, más. Oh, Señor, sí. Padre, ven, Señor, bendiciendo los emprendimientos. Este es un tiempo de oportunidades también para tu vida. Y el Señor te anima a ir adelante, que no tengas temor, que en la medida que permanezcas sujeto a Él, permanezcas confiando en Él, dependiendo de Él, entonces vas a ver el respaldo de Dios en esos emprendimientos en tu vida. Hay una persona que tiene la idea la veo como en un aula. Es probable que tienes que dar conferencias o es probable que estás postulando para ser un profesor, una profesora. Como sea, el Espíritu del Señor te abre las puertas, porque el Señor es el que abre las puertas y nadie las puede cerrar. Esa inquietud es del Señor y Dios te va a usar en ese ambiente. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Sí, te adoramos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Si tú nunca entregaste tu vida a Jesús y por primera vez estás aquí, una vez más escuchando, la gracia está golpeando a tu puerta. Te digo en 2 o 3 palabras. Primero, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Dios te ama, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Jesús vino a esta tierra, fue rechazado, fue colgado en una cruz. Él murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Él dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados. Yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Él te dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Hoy es el día, entrega tu corazón al Señor. Yo te invito a orar conmigo esta oración. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti con mi corazón rendido. Yo creo en ti, Señor, y yo ahora abro mi corazón para recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y con su ayuda, y con tu ayuda, yo te serviré y te seguiré todos los días de mi vida. Pido perdón por todos mis pecados, Señor, y pido que ahora venga tu presencia sobre mí. Padre, gracias, Señor. Yo bendigo a todos los que han tomado esta decisión de entregar su vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué lindo. Qué lindo. Gracias a Dios. Dios nos ha bendecido.